es la no violencia y cómo desafía al poder? Históricamente, ¿cómo ha funcionado la lucha no violenta para cambiar regímenes o sistemas injustos? ¿Qué condiciones deben darse para que un movimiento no violento tenga éxito? Eso y más en tu podcast Política para el Pueblo. Hoy vamos a hablar de una forma de acción que históricamente ha desafiado el poder, ha logrado cambiar regímenes y cambiar el curso de naciones completas. Es distinta a la lucha armada y es distinta a la pasividad de no hacer nada. Es la tercera opción, la lucha no violenta, que tiene toda una tradición de historia interesantísima y sobre todo toda una teoría sobre por qué funciona, cuándo funciona y cuáles son las técnicas que la hacen efectiva. De eso vamos a hablar hoy en Política para el Pueblo. Y antes quiero darte oficialmente la bienvenida a este episodio, a tu podcast, el podcast de la Escuela Política, donde te enseñamos lo que no te enseñaron en la escuela, porque el conocimiento político nos empodera. Y como siempre, para hablar de la no violencia, vamos a empezar con una frase a cargo de Laura Nanita. Primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan y finalmente ganas. Mahatma Gandhi. Eso. Uy. Mahatma Gandhi, uno de los referentes de la lucha no violenta que lideró el proceso de independencia de la India, del Imperio Británico, precisamente a través de métodos de no violencia y resistencia civil. Y me gusta mucho esa frase porque cuando uno está en estos procesos de lucha no violenta, la verdad es que al principio se siente como con poco poder. Y el hecho de que te ignoren es una muestra de poco poder. El hecho de que se burlen de ti es una muestra de poco poder. Cuando ya te atacan, quiere decir que te están tomando en serio. Sí. Y luego entonces viene el momento de la victoria. Pero el momento de que se burlan de ti, tú tienes poco poder, pero tú sabes que hay un dicho de que hablen, bien o mal de ti, pero que hablen. O sea que aunque se burlen de ti, se están dando cuenta Claro, de que ya, tú estás ahí. No, y ya no te están pudiendo ignorar. Exacto. Que no te puedan ignorar ya es una muestra de que el poder está creciendo. Bien, y entonces vamos a introducir nuestro concepto del día, la lucha no violenta, con Eduardo Acevedo. El concepto del día es la lucha no violenta, que lo hemos referido en diferentes episodios. Lo pueden buscar en otros espacios que hemos hablado de cómo hacer acción política. Este es justamente una táctica, es una técnica de lucha política que consiste en desafiar al poder sin recurrir a la violencia física. Es una tercera alternativa entre la sumisión pasiva, el no hacer nada, o una acción violenta, más beligerante. Esta supone una tercera alternativa. Concretamente se desafía al poder a través de manifestaciones, a través de no colaboración, a través de intervenciones o de una organización estratégica. Vamos a referenciar a continuación cómo esto verdaderamente ha funcionado en diferentes momentos de la historia, en diferentes países del mundo. Y precisamente hablando de la historia, es importante empezar diciendo que siempre ha existido la lucha no violenta. Podemos encontrar ejemplos de resistencia pacífica, yo diría que en todas las épocas de la historia humana, pero si nos vamos a la época reciente, sobre todo en los 1800, o en la época colonial, hubo mucha resistencia indígena que utilizó métodos no violentos, pero ya grupos más recientes en la lucha por la abolición de la esclavitud, por ejemplo, en la lucha de las sufragistas, de las mujeres por el derecho al voto, y en las luchas de los movimientos obreros. Aquí tuvimos un episodio donde hablamos con María Fernanda López del movimiento obrero Como sindical. Sí, pero ¿cómo se llamaba el movimiento de la Carta de los Derechos? El macartismo. No. El cartismo. El cartismo, exactamente. El movimiento cartista. Sí, también ahí se pueden encontrar ejemplos de acciones de desobediencia civil, de no violencia. Y hay un referente teórico importante que es la publicación en 1849 de Henry Thoreau, ese autor estadounidense, que acuña el concepto de desobediencia civil. Y plantea que si una ley es injusta, el pueblo tiene el derecho, incluso hasta el deber moral, de no cumplirla. Y ese es un referente teórico importante que inicia este camino de construcción de esta conceptualización de la no violencia como un método de lucha legítimo y efectivo.
Y luego en el siglo XX, ya en los 1900, hay dos grandes referentes de lo que fue la lucha no violenta, que son Mahatma Gandhi, que Nanita citaba en su cita, y Martin Luther King en la lucha por los derechos civiles de las poblaciones afroamericanas en los Estados Unidos. Mahatma Gandhi en los 1940, que logra la independencia de la India de Inglaterra, y Martin Luther King en los 1950 hasta mediados de los 60. Sí, correcto. A mí quise referenciar a John Locke, que es uno de los autores que cimienta la democracia moderna, el régimen estadounidense, el francés, siglo XVIII, que también habló de la desobediencia civil. Es interesante mencionar a Locke porque justamente los fundamentos de la Constitución de Estados Unidos, que digamos es el nuevo ejemplo de sistema democrático, siglo XVIII, también en John Locke, que es un autor referencial en esa carta magna de Estados Unidos, en su pensamiento también hay tintes de la desobediencia civil, de cómo cuando las leyes o los gobernantes de turno no cumplen con su labor, cómo el pueblo pues tiene un deber y una obligación casi de desobedecer o no atender esos mandamientos y esas leyes. Sí, eso es parte de la base filosófica de la no violencia. Hay que decir que tanto Mahatma Gandhi como Martin Luther King no solo protagonizaron procesos políticamente exitosos, si se quiere, de lucha no violenta que lograron conquistas para sus pueblos, sino que además ambos desarrollaron cierta teoría sobre la lucha no violenta. En el caso de Mahatma Gandhi, él tiene los principios del Satyagraha. Espero que lo dije bien en hindú. Yo no sé hindi. Que son una serie de principios sobre lo que implica la lucha no violenta. Y Martin Luther King también los 6 principios de la lucha no violenta. Y hay algo en común que en ambos está muy presente el elemento moral y yo diría que hasta espiritual. Sí. Está también el reconocimiento de que es una lucha difícil, desafiante, porque cuando uno escucha no violencia, mucha gente cree que es una lucha, ellos dicen es no violenta, pero no es pasiva. No es pasiva, no es quedarte y aceptar el poder. El hecho de que no sea violenta no significa que tú no estás haciendo nada. O sea, hay algo que se está haciendo dentro de todo lo no violento que se puede hacer. Y no solo estás tomando acción, sino que estás tomando una acción que es difícil, es retadora, es desafiante y en muchos casos va a implicar ataques y ponerte en riesgo. Entonces, como que tú tienes que tener un compromiso moral fuerte para asumir ese camino. Sí, yo también creo que, o sea, no sé si habrá ejemplos en lo que no aplique, pero creo que primero hay que intentar la cosa, digamos que por las buenas. O sea, creo que la violencia debe ser la última opción. Bueno, es un debate interesante porque en el caso tanto de Martin Luther King como de Mahatma Gandhi, en esos principios que ellos plantean, no es que debe ser la primera opción, es que debe ser la única opción. Eso lleva a un debate moral sobre si es legítima o no la lucha violenta. Pero algo que me parece interesante es que a medida que se ha estructurado la teoría de la no violencia, ese debate sigue siendo importante en términos moral, pero ha perdido relevancia. ¿Por qué? Porque independientemente de que sea moral o no, a nivel estratégico está bastante documentado al momento de hoy que la lucha no violenta es más exitosa que la lucha violenta. Sí, de hecho, hay un libro referente que lo vamos a ver en el esquema, porque hace varios episodios que no teníamos esquema, ya tenemos esquema, donde 2 autoras analizaron las luchas y los conflictos del siglo XX, o sea, 100 años de luchas y conflictos, y encontraron que los no violentos tienen casi el doble de posibilidades de ser exitosos que los violentos. Wow, nice. Y eso nos abre la pregunta de por qué. ¿Realmente tan exitosa la no violencia? Ese libro sorprendió a mucha gente porque la mayoría de la gente tiene el prejuicio, si se quiere, de que no, de que violento tú tienes más chance. Tomar las armas. Y que el debate es moral, si es positivo o no. Pero esta gente dijeron, no es un debate moral, o sea, y lo mostraron con datos. Pero eso nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la estrategia de la no violencia? Y aquí hay que referir al que se considera el padre de la teoría de la no violencia, que es el autor Gene Sharp, el autor estadounidense Gene Sharp, que en 1973 publicó su libro que se llama así mismo La política de la acción no violenta y que se considera que sienta las bases ya de un pensamiento estratégico en torno a la lucha no violenta. Él publicó ese libro en 1973.
Y hay que decir que precisamente a partir de los años 70 y sobre todo de los 80, a nivel global hubo una explosión de movimientos no violentos en el mundo entero. Quizás empezando con la revolución de Filipinas, del poder del pueblo en Filipinas en 1986. En 1986 se dio un movimiento popular, protestas masivas en Filipinas que se llamó así, la Revolución del Poder del Pueblo, que depuso al famoso dictador Ferdinand Marcos, si no me equivoco, al dictador de Filipinas de ese momento. Y a partir de ahí, en todas las décadas que siguieron, hay ejemplos de protestas y movimientos no violentos que lograron cambio de régimen. Uno de los más referentes, la caída del muro de Berlín en 1989. Esas protestas, que se llamaron las protestas de los lunes, porque empezaron a hacerse todos los lunes, fueron las que dieron lugar a la caída del régimen de Europa del Este. No jugaban con su fin de semana esa gente. Sí, porque no lo hicieron los domingos. En Chile el plebiscito que puso fin a la dictadura de Pinochet fue un ejemplo de un movimiento que logró una transición de una dictadura sin violencia. En Sudáfrica, el apartheid, señor, el fin del apartheid en los 1990. Con Mandela. Liderado por Nelson Mandela, que también, al igual que Gandhi y que Martin Luther King, es un referente de lucha no violenta. ¿Tú vas a decir algo de eso? Creo que es interesante eso que dice de la efectividad. Y yo pensando, incluso en las guerras, como cuando el derecho internacional, como cuando se van asentando y consolidando las luchas, y por eso es importante, ¿no?, cuando los logros celebrarlos, ¿no? Cuando se van aprobando cartas o convenciones, que hay una discusión, bueno, esta convención existe, pero no se aplica, pero es un avance. Yo creo que incluso eso ayuda, porque se va asentando un derecho internacional que mal que bien, yo creo que ayuda y mete presión a los regímenes que atacan poblaciones civiles. Sí, y uno se puede preguntar hasta qué punto ese aumento de la no violencia al final del siglo tiene que ver con la existencia de ese contexto internacional que apoya, si se quiere, o legitima a esas luchas no violentas, definitivamente. Y de hecho, cuando tú ves el gráfico que hicieron estas autoras, las luchas violentas son variables a lo largo del siglo, pero las luchas no violentas a inicio del siglo son mucho menos y luego hacia final del siglo aumentan y en estas últimas décadas, pues entonces, por eso digo, la explosión de la no violencia, o sea, se vuelven mayoritarias. Yo creo que también ahora, por ejemplo... Florecimiento, porque una explosión es violenta. Es contradictorio. El florecimiento. Gracias, Nanita. Muchas gracias. Ya te perdono, Nani, por eso que dijiste. Entonces, ustedes hacen la pregunta de por qué es efectiva. Gene Sharp, que como digo, es el que teoriza esto por primera vez y que sigue siendo la principal referencia en este tema, habla de los pilares del poder. Y él dice, la clave de entender el éxito de la no violencia es que no podemos entender el poder como monolítico, como concentrado en torno a una sola persona, a un solo grupo, sino que en realidad el poder siempre depende de muchos pilares en una sociedad y en última instancia depende del consenso masivo de la población en general, pero de la población que compone cada uno de esos pilares. Ejemplos de pilares del poder, los cuerpos militares es un pilar del poder. Los burócratas, los funcionarios públicos que gestionan el gobierno día a día son un pilar del poder. Si los funcionarios públicos te dejan de trabajar, el gobierno se paraliza, por poner un ejemplo. Los profesionales de cada sector, los maestros, los doctores, el sistema de justicia, los jueces, que pueden en muchos casos, según el diseño de cada país, hacer de contrapeso. El colegio de los abogados, ¿no? Claro, los gremios profesionales, los trabajadores y sindicatos también, los estudiantes, pero también las amas de casa o los grupos de mujeres. Todo eso, de una manera u otra, son lo que él le llama pilares del poder. Entonces, ¿qué dice Gene Sharp? Si un régimen depende de esos pilares del poder, en la medida en que tú logras quitar el consenso de que esos pilares dejen de apoyar al régimen, entonces el régimen se ve forzado o a ceder en la demanda que él se le hace o eventualmente puede incluso colapsar y se puede hacer un cambio de régimen. Esa es como la teoría base, a partir de cual entonces el movimiento no violento te diría, ok, ¿cómo yo puedo empezar a retirar esos pilares del poder en un régimen que considero injusto o dictatorial?